Hola, ¿cómo están? En nuestra tercera y cuarta clase vimos estos objetivos. Descubrir la responsabilidad personal en la economía, finanzas, trabajo y justicia social en un mundo rebelde contra los principios de Dios. Descubrir la importancia de establecer la verdad en las redes sociales u otros medios de comunicación. ¿Y a través de qué fuimos descubriendo estas cosas? A través de realidades, ¿cierto?, que estamos observando en este último tiempo. A través también, ¿cierto?, de lo que fue el movimiento social y de lo que ha estado ocurriendo con la enfermedad del COVID y lo que ha estado ocurriendo en estos últimos tiempos. Ahora mismo, la noticia del carabinero y el joven. Cuando hablamos, ¿cierto?, en este objetivo, mostrar la verdad en las redes sociales. Muchos dicen que el medio de comunicación, la televisión, el diario, la radio, están mostrando lo que ellos quieren que nosotros veamos, pero que no es la verdad. Y muchas veces viene ese reclamo, pero nosotros debemos enfocarnos, ¿cierto?, como cristianos, como hijos de Dios, en mostrar esa verdad. Si estamos en desacuerdo con algo, nosotros partamos desde nosotros en hacer lo correcto. Y dentro de todos estos puntos, ¿cómo fuimos, cierto, nosotros descubriendo la importancia, nuestra propia responsabilidad en cada área? A través de versículos bíblicos, a través de ejemplos que ustedes mismos fueron dando, y desarrollamos la importancia del trabajador, la importancia del jefe, la importancia, ¿cierto?, de desarrollar cada uno su función de la mejor manera posible en el lugar que a uno Dios le ha permitido estar. Y un tema que para ustedes fue como diferente, o quizás unos dijeron que lo habían escuchado una sola vez antes de la clase, fue justicia social. ¿Y qué era la justicia social? También, ¿cierto?, fuimos descubriendo a través de ejemplos. En la Biblia habrá algún ejemplo de cómo cuidar nuestra economía y finanzas. Ahí ustedes dieron algunos versículos bíblicos. ¿Conoces algún personaje bíblico que sea ejemplo como un buen administrador de sus finanzas? Ustedes ahí mencionaron a José y también leímos la historia durante la clase. ¿Sabes de alguien o de algún versículo bíblico que hable de esto? Analizamos versículos bíblicos. ¿Cómo sería una forma sabia de utilizar nuestros recursos? Ahí cada uno dio ejemplos. Algunos han recibido de repente para el pasaje, ¿cierto?, para movilizarse, y han preferido caminar y ese dinero lo han ahorrado para un momento de emergencia. Así cada uno fue dando diferentes ejemplos y habremos también, ¿cierto?, opiniones personales. Vamos entonces a recordar lo que es justicia social. La justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y de las obligaciones de cada ser humano, no solo de una persona. A veces nosotros defendemos lo nuestro, pero nos olvidamos del otro. Y aquí tiene que ver la importancia de todas las personas, los derechos y obligaciones de cada ser humano. La justicia social se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como, por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos. Eso es justicia social. Y en eso nos vamos a centrar ahora. Acá tengo unos pequeños apuntes de un curso que Dios me permitió tomar en un barco que vino acá a Chile, que estuvo en el puerto de Antofagasta. Y también, para ayudar en esto, motivé a muchos que pudieran estudiar este curso, ya que les puede beneficiar. ¿Y en qué nos ayudan estos objetivos? ¿Por qué son importantes que los enfoquemos y los desarrollemos? Porque ustedes ya están en segundo medio y van a pasar a tercero, después a cuarto medio, y viene la universidad, donde hay que tomar decisiones. ¿En qué voy a estudiar? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi vocación? Siempre incentivamos, siempre, ¿cierto?, a través de esta clase de religión, incentivamos la importancia de conocer tu vocación para que desarrolles tu carrera y tu vida en una vocación y no en una profesión u oficio que no disfrutes hacerlo, porque no va con tu propósito en la vida. Justicia social, entonces.
una de las profesiones o carrera que se puede estudiar para abordar esto es específicamente asistente social. También a través de derecho, ¿cierto? La carrera de derecho también se pueden defender muchas injusticias, se puede defender las necesidades humanas. Y vamos entonces con lo que dice la Biblia. La iglesia primitiva, ¿no? Hay harto del Antiguo Testamento, pero nos vamos a enfocar ahora en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva, ¿cierto? Que está en Hechos capítulo 2, 42 al 47. Una comunidad radical viviendo un mensaje radical. Ellos compartían sus posesiones. Hechos 4, capítulo 4, versículo 32 al 35. Había un programa social. En Hechos capítulo 6 lo puedes leer. Pablo y los problemas sociales en sus cartas a las iglesias en el mundo greco-romano. Pablo y los problemas sociales de la esclavitud. En ese tiempo había esclavitud, pero Pablo no se fue en contra de que ya no hubiera esclavitud, sino cómo pudieran llevar una mejor vida, siendo justos en cada área que les corresponde estar. En este contexto de esclavitud, Pablo dijo, amor y respeto mutuo deberían ser las bases de las relaciones amo-siervo. En este tiempo sería jefe y trabajador, empleador y empleados. Debería haber una relación de respeto y amor mutuo. Pablo no apoya ni ataca el sistema de esclavitud de su tiempo. Si pudieres hacerte libre, procúralo más. Lo da como un consejo, no como un ataque. Y eso lo puedes leer en 1 Corintios 7:21. Atención de la iglesia a un nuevo entendimiento moral y espiritual del amor cristiano. En Cristo todos serán libres y todos serán esclavos. Hace un llamado a los esclavos a que trabajen duro y sean fieles en el trabajo que hacen. Llama a los amos a que traten bien a sus esclavos y que les provean lo que necesitan. Efesios 6, 5 al 7. Pasa muchas veces los que trabajan en el área de construcción. Quedan detenidos, ¿cierto? No pueden avanzar ni realizar bien su trabajo si los contratistas, las personas que están encargadas de proveerle el material, no le entregan el material correspondiente. Entonces, tanto los jefes, tanto los que están a cargo, tanto como los que están bajo autoridad trabajando, necesitan realizar lo mejor que pueden, lo mejor que corresponde a su área. Pablo y los problemas sociales. Etnicidad. En este contexto, Pablo proclamó que en Cristo ellos tenían una nueva identidad, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3, 11 al 12. O sea, que en todo lo que hagamos, en el lugar que Dios nos permita estar, sea de jefatura o de trabajador, lo hagamos con mansedumbre y hagamos el bien. Pablo y los problemas sociales, riqueza y pobreza. Igualdad económica. El mensaje de Pablo se alineaba con el de Jesús. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Dadivosos, generosos. 1 Timoteo, capítulo 6, 17 al 18. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso está en Romanos 12, versículo 16. Preocupaciones sociales de Santiago. También aquí vemos que él se empieza a preocupar por necesidades de las viudas y de los huérfanos. En este tiempo hay viudas, en este tiempo hay huérfanos. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? ¿Se está haciendo justicia con ellos? ¿Se está el gobierno preocupando de ellos? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Pobreza e inigualdad. ¿Vemos estas realidades en este tiempo? ¿Podemos ahí hacer algo? Claro que sí, porque Dios a cada uno de
ustedes les ha dado una habilidad, les ha dado un propósito específico, les ha dado una vocación. Ahora es importante que ustedes descubran cuál es su vocación para que la puedan poner al servicio de la sociedad en bien de la justicia social. ¿Qué es pobreza para el pobre? Para una persona pobre, todo es terrible. Enfermedad, humillación, vergüenza. Somos lisiados. Tenemos miedo de todo. Dependemos de todos. Nadie nos necesita. Somos como basura de la que todos se quieren deshacer. Eso lo dice una persona de Moldava. Cuando no tengo comida para darle a mi familia, le pido principalmente a mis vecinos y amigos. Me avergüenza que mis hijos me vean sin empleo. Es terrible. Esto lo dice una persona de Guinea-Bissau. Cuando alguien es pobre, no tiene voz en público, se siente inferior, no tiene comida, así que hay hambre en su casa, no hay ropa y no hay progreso en su familia. Una persona de Uganda. El pobre tiene un sentimiento de impotencia y falta de habilidad para hacerse escuchar. Una persona de Camerún. ¿Qué determina la pobreza o el bienestar? El destino de los indígenas es ser pobres. Una persona de Ecuador. Tome en cuenta las palabras humillación, vergüenza, miedo a todo, sentimientos de vergüenza, sentimiento de inferioridad, sentimiento de impotencia. ¿Te has sentido así? La pobreza como una trampa que priva, conjunto de desventajas. Robert Chambers. Pobreza, falta de bienes, debilidad física, aislamiento, vulnerabilidad, impotencia. La pobreza se reafirma a través de relaciones rotas. Ejemplo, en lo espiritual, Dios y yo, a través del pecado, una relación rota. La creación, relación rota del hombre y la creación, relación rota con otros. Falta de capacidades, falta de poder para cambiar, atrapados en sistemas injustos. 3 billones de personas viviendo con menos de $2.50 al día. Ustedes ahí en el celular pueden escribir, ¿cierto? Transformar de dólares a pesos chilenos y ahí van a ver a cuánto se refiere. El 1% con más dinero del mundo tiene más que el otro 99%. ¿Estamos de acuerdo con esta cifra? Más de 880 millones de personas viviendo en condiciones deplorables en las ciudades de los países en desarrollo. ¿Por qué? Muchas causas de la pobreza, elecciones personales pecaminosas, puntos de vista y valores culturales equivocados, desastres naturales, falta de tecnología. 2 factores principales que generan inigualdad y pobreza, un sistema de estructura económica injusto, corrupción a nivel gubernamental. No escuchamos todo esto en las noticias, no es lo que se está hablando, no es por lo que hubo esta explosión social. Esclavitud moderna y diaria. Formas severas de tráfico de personas. ¿Han escuchado del tráfico de personas? ¿Cómo? Tráfico sexual, en el que un acto sexual comercial es introducido por fuerza, fraude o coacción. Reclutamiento, refugio, transporte, provisión o obtención de una persona para trabajo o servicios a través del uso de la fuerza, fraude o coerción con el propósito de someterse a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud. Los bancos. ¿Cuánta gente tiene que realizar cosas por deuda? Se sienten esclavos. Es un problema que atraviesa clase, raza e incluso género. Ambos niños y niñas son explotados de esta manera. Víctima de tráfico sexual en Kansas. Una persona que vivió eso. Acá hay datos generales. Porcentaje de mujeres, hombres, ¿cierto? Personas que de alguna manera son esclavos laborales, porque son explotados. No son respetados. Tráfico humano. Tráfico humano sucede cuando la avaricia y la necesidad se juntan, pero también cuando los trabajadores son excluidos de protección y derechos, negados sus derechos para organizarse, cuando los ambientes de trabajo han sido sistemáticamente degradados. Y así, Chile, dice, la mayoría de las víctimas de tráfico humano son pobres y marginalizados, migrantes, gente de color.
En muchos países el sistema judicial o la justicia criminal es parte del problema. De los 21 millones de casos por tráfico humano, solo se han procesado 50.000, de los cuales 500 corresponden a explotación laboral. Y así, Chile. Vemos ahí, 14.000 personas viven en esclavitud moderna. Se estima que 26% de la población es vulnerable a la esclavitud moderna. Cerca del 80% de las víctimas de explotación sexual son niños y mujeres. Y esa es un porcentaje dado por la UNICEF. Dice, en el 2013, la Asamblea General de la ONU sostuvo una reunión para evaluar un plan de acción mundial. En la resolución se señala que el día es necesario para concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. Es necesario. Dios te ha dado habilidades. Dios quiere hacer algo contigo y usarte con un buen propósito para hacer justicia social, para ser de bendición. Bendecido y para bendición de los demás. Aquí hay varias más, ¿cierto? Vemos el tráfico humano, vemos distintos porcentajes en distintos países. Hay muchos índices, pero también tenemos palabra de Dios, versículos que nos ayudan a pensar en esto y buscar cómo nosotros poner nuestra vida al servicio de la sociedad, en bendición, para bendición. Sanidad física, puedes leerlo en Mateo 20, 29 al 34. Sanidad espiritual, Marcos, capítulo 9, versículos 17 al 26. Perdón y una nueva vida. Mucha gente necesita sentirse perdonada. Ahí en Marcos, perdón, en Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Sanidad emocional. Todo tráfico humano. Todo esta explotación. Toda esta injusticia social ha traído enfermedad emocional a cada una de esas personas. Y ahí en Juan capítulo 4, versículo 1 al 26, nos ayuda a encontrar que en Cristo hay sanidad. Sanidad de las relaciones, Lucas capítulo 15. Dios nos invita a poner nuestra vida en sus manos para que Él pueda dirigirnos en el verdadero propósito, a nuestra verdadera vocación. Que Dios les guíe, chicos. Muchas bendiciones.